Estimados hermanos, vamos a continuar con el tema acerca de Balaam el agorero. Para ello vamos a leer en el libro de Números el capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 20. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Que el Señor bendiga su buena palabra a nuestro corazón. Estamos considerando a este personaje del Antiguo Testamento, sin duda un personaje muy enigmático. Ahora, en relación a este hombre, vemos que en este hombre se centraliza el pecado de la apostasía. Hay tres referencias en el Nuevo Testamento que dan un resumen final de su carácter y de su conducta, de su comportamiento de este personaje. En 2 Pedro, el capítulo 2, el versículo 15, leemos: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí se lo menciona a Balaam en relación al camino que él eligió. El camino de la maldad, el camino que espera recompensa por obrar el mal. Hay un mensaje muy elocuente para nosotros los siervos y los hijos del Señor. Nosotros no queremos premio o recompensa por hacer el bien. El Señor va a dar la recompensa a cada uno, pero no queremos nosotros, mucho menos, una recompensa por hacer el mal. ¿Por qué? Porque el creyente en Cristo no debe hacer el mal a nadie. Este hombre amó el premio, la recompensa de la maldad que él hacía. Este camino caracteriza todo apartamiento de Dios y de su palabra. Esto es lo que se llama la apostasía en su esencia. Es el camino de aparente piedad. Fíjense que él no quería dar un paso si no consultaba al Señor, pese a que el Señor ya le había revelado su voluntad y qué clase de pueblo era aquel a quien querían llevarlo para maldecir. Él se vestía con un manto de religiosidad y de piedad. En Judas, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis, en el versículo 11 leemos esto: ay de ellos porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Esto consiste ¿en qué? En el lucro, en la ganancia, en el provecho. Primero Pedro lo menciona por el camino.
Y acá Judas lo menciona por el error. Era torcer la verdad de Dios para provecho propio, principalmente la verdad de la salvación, sobre la base del sacrificio sustituyente, del sacrificio vicario de Cristo, base fundamental sobre la cual Dios siendo justo, puede justificar al pecador que cree. Aquí encontramos que este hombre torció la verdad, siguió el camino del error por ganancia personal, por provecho. ¿Cuántos creyentes podemos caer en la trampa satánica de torcer la verdad para ventajas personales, temporales y momentáneas? Pero no nos olvidemos, la verdad va a seguir siempre hasta el final. Este es el servicio asalariado. Este es el predicador de carrera que por la plata hace lo que le digan. En Apocalipsis capítulo 2, verso 14, cuando el Señor dirige su mensaje a la iglesia en Pérgamo, esta iglesia que sucedió a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, es decir, a la iglesia profesante de Jesucristo o en su etapa y presencia en el mundo, cuando fue perseguida. Eso era la iglesia en Esmirna. Luego la iglesia entró en un pacto con el mundo a través del emperador Constantino. Y a esta iglesia el Señor le manda una carta, de un mensaje en el verso 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí se menciona la doctrina de Balaam, una enseñanza que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si nosotros leemos el capítulo 25 de Números, vamos a darnos cuenta el resultado de esta enseñanza de este personaje que no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero sí lo incitó a hacer lo que no debe hacer, a fin de verlo fracasado. Esto fue tropiezo al pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, el versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar, que sucumba, que muera ahogado, antes de hacer tropezar a uno de los pequeños. Es solemne, es imposible que no vengan los escándalos y los tropiezos, dijo el Señor. Pero ay de aquellos por quienes vienen los tropiezos y los escándalos a los pequeños hijos de Dios. Este hombre, este falso profeta, este agorero Balaam, fue tropiezo al pueblo de Dios. Su doctrina, su enseñanza, fue su perversa manera de enseñar a Balac para seducir y pervertir a Israel y exponerlo a maldición. Cuando vio Balaam que no podía maldecir al pueblo de Israel, les aconsejó a las mujeres moabitas a seducir a los israelitas. No podía maldecir, pero supo seducir.
¿Qué estaba escrito para el pueblo de Israel en el capítulo 7 de Deuteronomio? Veamos, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Puso piedra de tropiezo. Israel sabía de esta ley, que no tenía que emparentar ni entrar en sociedades con estas naciones paganas e impías. Es como los creyentes. Somos exhortados en 2 Corintios, en 1 Corintios, a no unirnos en yugo desigual. Y sin embargo, por conveniencias económicas y personales, los creyentes hacemos sociedades con los inconversos a fin de ganar plata. Y más de uno arruina toda su vida casándose con un incrédulo o con una incrédula, en abierta desobediencia y también en abierta oposición a la palabra de Dios. Balaam puso piedra de tropiezo, ingenió un plan malvado y diabólico. Los israelitas hicieron amistad con el mundo, perdieron su separación. Y qué bien nos hace, hermanos, leer de nuevo lo que está escrito en la palabra de Dios en 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo que escribió Santiago en el capítulo 4 de Santiago, el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuidémonos de ser tropiezo al pueblo de Dios. Pero aparte de ser tropiezo en esta enseñanza de mandar a las muchachas moabitas, vaya a saber en qué forma vestidas, a que se paseen en medio del campamento de Israel, y que la juventud hebrea vea a estas muchachas y cometa con ellas fornicación. Aparte de eso, introdujo el culto a Baal. El Baal, ese ídolo babilonio, señor del fuego y del sol, por medio precisamente de la amistad con las moabitas. Los israelitas adoptaron la religión idólatra, satánica de sus enemigos. El dios de los moabitas era Baal, uno de los muchos ídolos de Babel. Así, todo esto, hermanos, simboliza la introducción en las iglesias del babilonismo. La filosofía religiosa diabólica que emanó de Babilonia se extendió sobre toda la tierra, luego se infiltró, dominó y corrompió a la misma iglesia profesante de Cristo. Que no seamos nosotros los que causan este tropiezo, los que por conveniencias personales
le hagamos este daño a la iglesia del Señor. Que Dios nos guarde. Vamos a continuar con este tema.